El reloj de la cocina marcaba las 7:30 de la noche. Adrián estaba sentado frente a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el día se desvanecía en el horizonte. Los tonos anaranjados y violetas del atardecer se reflejaban en los edificios altos, creando una imagen serena, en completo contraste con el caos emocional que sentía por dentro. A pesar de lo hermoso que era el paisaje urbano, no podía encontrar consuelo. Desde hacía meses, había comenzado a experimentar una sensación de vacío que ni siquiera las rutinas diarias podían llenar. Cada día era igual. Iba al trabajo, cumplía con sus responsabilidades, y luego regresaba a casa o al hospital, dependiendo de cómo estuviera Sofía. La casa que antes había sido su refugio, llena de risas, planes y pequeños momentos de felicidad, ahora era solo un espacio vacío, frío, un recordatorio constante de lo que había perdido. Y el hospital, donde pasaba largas horas viendo cómo Sofía luchaba con su enfermedad, se había convertido en una especie de prisión emocional. Cada vez que entraba en esas paredes de color blanco brillante, sentía como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. Sofía había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa hacía 2 años. Al principio, la noticia fue recibida con incredulidad. Adrián y Sofía, en ese entonces, eran la típica pareja de éxito, con carreras ascendentes, amigos cercanos y una vida social activa. Ambos creían que los problemas de salud eran algo que afectaba a otros, no a ellos. Pero la realidad los golpeó con fuerza. Lo que comenzó como un simple cansancio en Sofía, pequeños episodios de fatiga y dolores inexplicables en las articulaciones, rápidamente se transformó en algo mucho más aterrador. Los médicos confirmaron que era una enfermedad incurable, que afectaría progresivamente su sistema nervioso y muscular. La noticia fue devastadora. Las conversaciones que antes trataban sobre viajes futuros, carreras profesionales y la posibilidad de tener hijos, pronto se convirtieron en discusiones sobre tratamientos médicos, medicamentos y cómo ralentizar la inevitable degeneración. Adrián intentó mantenerse fuerte. Durante los primeros meses, fue inquebrantable. Estaba presente en cada cita médica, buscaba especialistas, leía artículos médicos y hacía todo lo posible por ser el esposo que Sofía necesitaba. Pero a medida que la enfermedad avanzaba y la situación se volvía más complicada, empezó a sentir una presión constante que nunca antes había experimentado. La vitalidad y el carisma que siempre habían definido a Sofía comenzaron a desvanecerse. Ya no era la misma mujer enérgica que solía ser. Ahora, cada día se levantaba con dificultad, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener un vaso de agua. El peso emocional de ver a su esposa deteriorarse lo desgastaba lentamente. No sabía cómo expresarlo. Cada vez que miraba a Sofía, se sentía atrapado entre el amor que seguía teniendo por ella y el deseo de escapar de esa realidad que lo consumía. Quería ayudarla, quería ser su apoyo, pero una parte de él también deseaba huir, encontrar un refugio donde no tuviera que enfrentar su dolor. Sofía también lo notaba. Aunque nunca lo decía en voz alta, podía ver cómo la mirada de Adrián había cambiado. Ya no la miraba con la misma calidez. Había algo distante en su forma de comportarse, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. A veces intentaba iniciar conversaciones sobre lo que sentía, pero Adrián siempre encontraba una manera de cambiar de tema, peor aún, de evadirla por completo. Le preguntaba Sofía a menudo, con esa voz suave y cansada que se había convertido en su tono habitual. Sí, claro. Solo cansado del trabajo, eso es todo. Esa era la respuesta automática de Adrián, una excusa repetida tantas veces que había perdido cualquier atisbo de sinceridad. Pero la verdad era que no solo estaba cansado del trabajo. Estaba agotado emocionalmente, agotado de la rutina que su vida había tomado, y sobre todo, agotado de sentir que no había salida. Ya no sabía cómo ser feliz. La enfermedad de Sofía había consumido toda la alegría que alguna vez habían compartido, y aunque odiaba admitirlo, comenzaba a resentirla por eso. Fue en medio de esta crisis emocional cuando conoció a Camila. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y una visita al hospital que lo había dejado emocionalmente agotado, Adrián decidió parar en un bar antes de regresar a casa. Necesitaba un respiro, un espacio donde pudiera estar solo con sus pensamientos y olvidar, aunque fuera por unas horas, el peso de su realidad. Camila era la camarera del bar, una mujer de 30 años, vibrante y llena de vida. Su risa resonaba en todo el lugar, y su energía contrastaba fuertemente con la apatía que Adrián sentía por dentro. No pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a charlar con él, y aunque Adrián al principio fue reacio, poco a poco se dejó llevar por su simpatía. «Pareces tener un día pesado», dijo Camila, mientras le servía otra cerveza. «¿Todo bien?» Adrián se sorprendió por la familiaridad de la pregunta.
Nadie le había preguntado cómo estaba en meses. Siempre era el quien preguntaba a otros, el que cuidaba de Sofía, el que se encargaba de todo. Pero esa noche, sentado en ese bar, con una mujer desconocida frente a él, sintió una extraña liberación. Sí, bueno, la vida ha sido un poco complicada últimamente. Respondió vagamente, sin entrar en detalles. A lo largo de las semanas, las visitas al bar se hicieron más frecuentes. Adrián empezaba a encontrar en Camila algo que ya no encontraba en su vida cotidiana: ligereza. Con ella, no tenía que hablar de enfermedades ni de hospitales. No había conversaciones sobre medicamentos o pronósticos médicos. En su lugar, hablaban de música, de películas, de cosas triviales. Y aunque sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, no podía evitarlo. Cada vez que estaba con Camila, sentía que podía respirar de nuevo. Pronto, lo que comenzó como una simple conversación en el bar se convirtió en algo más. Adrián empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con ella, y antes de darse cuenta, había comenzado una aventura. Sabía que estaba traicionando a Sofía, pero la idea de volver a la vida que llevaba con ella se volvía cada vez más insoportable. Camila representaba todo lo que Sofía ya no podía ser: libertad, despreocupación, vitalidad. Y así, las visitas al hospital se volvieron menos frecuentes. Cuando Sofía le preguntaba por qué no había ido a verla, Adrián inventaba excusas. Decía que estaba atrapado en el trabajo, que había tenido reuniones inesperadas, o que simplemente no se sentía bien. Pero Sofía no era tonta. Podía ver la distancia que se estaba formando entre ellos, aunque no sabía cómo detenerla. Un día, mientras Adrián estaba en el hospital, sentado al lado de la cama de Sofía, sintió que ya no podía más. Ella estaba dormida, agotada por otro tratamiento, y mientras la miraba, se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo. La culpa que sentía por traicionarla lo estaba carcomiendo, pero al mismo tiempo, no podía renunciar a la vida que había comenzado a construir con Camila. Fue esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, que tomó la decisión de dejarla. Sabía que sería un golpe devastador para Sofía. Sabía que ella dependía de él, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Pero también sabía que no podía continuar viviendo esa doble vida. Ya no era justo ni para ella ni para él. Estaba atrapado en una situación que lo estaba destruyendo. Y sentía que la única forma de salir era terminar con todo. La decisión de dejar a Sofía fue lo más difícil que Adrián había hecho en su vida. Pasó días ensayando en su mente lo que iba a decirle, cómo iba a explicarle que ya no podía seguir a su lado. Pero cuando finalmente se encontró frente a la puerta de su habitación del hospital, todas las palabras que había preparado parecían inadecuadas. No había una forma fácil de hacer lo que estaba a punto de hacer. Entró en la habitación y la encontró sentada en la cama, leyendo un libro. Sofía lo miró y, a pesar de su evidente fatiga, le sonrió. Aún en medio de su enfermedad, su sonrisa era cálida, un recordatorio de la mujer que alguna vez había sido tan llena de vida. Adrián, dijo ella suavemente. Me alegra que hayas venido. Hoy ha sido un día difícil. Él asintió, pero no se acercó a la cama. Sentía como si una barrera invisible lo separara de ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y un nudo se formaba en su garganta. Por un momento, pensó en salir corriendo de la habitación, en fingir que todo estaba bien y continuar con la farsa. Pero sabía que no podía hacerlo. Sofía, tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz temblando levemente. Sofía frunció el ceño, percibiendo que algo no estaba bien. Bajó el libro y lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué sucede, Adrián?, preguntó, intentando mantener la calma. Las palabras que había ensayado tantas veces en su mente parecían desaparecer, y todo lo que pudo decir fue: no puedo más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró, sin comprender del todo lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas audible. No puedo seguir viviendo así, Sofía, continuó él, tratando de mantener la compostura. Esta enfermedad, todo esto, no es lo que quiero para mi vida. No puedo soportarlo más. He conocido a alguien más. Estoy enamorado de otra persona. Lo siento, pero necesito seguir adelante con mi vida. Sofía lo miró fijamente, como si las palabras no tuvieran sentido para ella. Durante unos segundos, simplemente lo observó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Adrián, murmuró finalmente, con la voz rota. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pensé que estaríamos juntos en esto, que lo superaríamos. ¿Cómo puedes abandonarme ahora? Adrián no tenía respuestas.
Sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que estaba haciendo, pero también sabía que no podía quedarse más tiempo. Se levantó y, sin mirarla a los ojos, se dirigió hacia la puerta. «Lo siento, Sofía», fue lo único que pudo decir antes de salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía se quedó sola, sumida en un dolor indescriptible. La persona en quien había confiado, el hombre que había prometido estar a su lado en los momentos más difíciles, la había abandonado cuando más lo necesitaba. El llanto la tomó por sorpresa, y en cuestión de minutos, estaba sollozando sin control. El dolor físico que ya estaba acostumbrada a soportar se multiplicaba ahora con la angustia emocional. Se sentía como si el mundo se hubiera desmoronado a su alrededor, dejándola atrapada en una prisión de soledad y desesperanza. Los días que siguieron al abandono de Adrián fueron un borrón de dolor y confusión para Sofía. Apenas podía comer, y las noches parecían interminables. A menudo se despertaba en medio de la noche, sudando y jadeando por el dolor físico y emocional que la asolaba. Su mente repetía una y otra vez la conversación que había tenido con Adrián, intentando encontrar un sentido, una razón para su partida. Ana, su amiga de toda la vida, fue la primera en enterarse de lo sucedido. Al principio, no podía creer que Adrián hubiera hecho algo así. Ana había conocido a Adrián durante años y siempre lo había visto como un hombre responsable, devoto y cariñoso. Pero cuando Sofía, con la voz temblorosa, le contó lo que había pasado, la incredulidad de Ana se transformó en una ira palpable. «No puedo creerlo», exclamó Ana cuando visitó a Sofía en el hospital. «¿Cómo puede ser tan egoísta? ¿Cómo puede dejarte en este momento?» Sofía no tenía respuestas. Estaba demasiado agotada emocionalmente para discutir, demasiado cansada para sentir la ira que Ana sentía por ella. Todo lo que podía hacer era encogerse de hombros y seguir adelante, un día a la vez. Las enfermeras del hospital también notaron el cambio en Sofía. Antes, aunque estaba físicamente débil, siempre había mantenido una actitud positiva. Pero ahora, la tristeza era evidente en sus ojos. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz carecía de la chispa que alguna vez había tenido. Las enfermeras intentaban animarla, pero sabían que no había mucho que pudieran hacer. El dolor emocional que estaba atravesando era algo que solo el tiempo podía aliviar. Unos días después de la partida de Adrián, Sofía decidió que no podía quedarse en el hospital más tiempo. Sabía que su cuerpo necesitaba cuidados, pero estar en ese lugar, rodeada de recuerdos de su enfermedad y del abandono de su esposo, solo la hacía sentir más débil. Pidió ser dada de alta, aunque no estaba completamente recuperada. Las enfermeras dudaron en dejarla ir, pero sabían que ella no mejoraría mientras permaneciera en un lugar que le causaba tanto dolor emocional. Cuando Sofía fue dada de alta del hospital, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Volver a la casa que compartía con Adrián no era una opción. Cada rincón de ese lugar le recordaba a él, a la vida que habían construido juntos y a todo lo que había perdido. No podía soportar la idea de estar allí, sola, rodeada de los fantasmas de su antiguo matrimonio. Fue entonces cuando Ana le ofreció una solución inesperada. «Tengo una casa en el campo», le dijo Ana un día, mientras tomaban té en el pequeño apartamento de Ana. «Está vacía y es un lugar tranquilo. Creo que sería bueno para ti alejarte de todo esto por un tiempo». Al principio, Sofía no estaba segura. Siempre había sido una mujer de ciudad, acostumbrada al bullicio, a las multitudes, al ritmo rápido de la vida urbana. La idea de mudarse al campo le parecía extraña, casi antinatural. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Necesitaba un cambio. Necesitaba alejarse de todo lo que conocía, de los recuerdos dolorosos, de las expectativas incumplidas. Quizás en el campo, lejos del caos de la ciudad, pudiera encontrar algo de paz. Finalmente, aceptó la oferta de Ana. Unos días después, con la ayuda de su amiga, se trasladó a la casa de campo. La casa era pequeña pero acogedora. Estaba rodeada de árboles altos y verdes praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire era fresco y limpio, y el silencio era casi ensordecedor al principio. Sofía no estaba acostumbrada a tanta tranquilidad. Durante los primeros días, cada pequeño ruido la sobresaltaba. El crujido de las ramas bajo el viento, el canto de los pájaros al amanecer, incluso el sonido de sus propios pasos sobre la hierba le parecían extraños. Sin embargo, poco a poco, comenzó a acostumbrarse a la calma. Se levantaba temprano por las mañanas, se sentaba en el porche con una taza de té caliente y observaba cómo el sol se elevaba sobre las colinas. Empezó a caminar por los senderos que rodeaban la casa, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y despejaba su mente. Cada paso que daba parecía alejarla un poco más del dolor que había sentido en el hospital.
Los días pasaban lentamente en el campo, y aunque Sofía seguía lidiando con su enfermedad, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Notó que, con el paso de las semanas, su cuerpo respondía mejor. Los dolores que la habían atormentado durante meses comenzaron a disminuir, y su energía, aunque limitada, regresaba poco a poco. La serenidad del campo parecía tener un efecto sanador en su cuerpo y en su mente. El cambio en la salud de Sofía fue tan gradual que al principio no lo notó. Estaba tan acostumbrada a vivir con dolor y fatiga que no se percató de que algo estaba cambiando en su cuerpo. Pero una mañana, mientras se preparaba para su caminata diaria, se dio cuenta de que se sentía más ligera, más ágil. Los dolores que solían atormentar sus articulaciones habían disminuido considerablemente, y su respiración era más profunda, más relajada. Al principio, pensó que era solo una buena semana, una de esas raras ocasiones en las que su cuerpo le daba un respiro. Pero los días pasaban, y su bienestar continuaba mejorando. Decidió no hacerse ilusiones, pero en el fondo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Cada día, Sofía se adentraba más en la naturaleza. Sus caminatas se hicieron más largas y desafiantes. Comenzó a explorar los bosques cercanos, a seguir senderos desconocidos, y cada vez que regresaba a casa, se sentía revitalizada, como si el aire fresco y el silencio del campo estuvieran sanando algo dentro de ella. Un día, mientras se sentaba junto al arroyo que corría detrás de la casa, decidió que era hora de regresar al médico para una revisión. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo dentro de ella estaba cambiando, y necesitaba respuestas. El día de la revisión llegó, y Sofía caminó con calma hacia la consulta del médico. Aunque había evitado los hospitales durante meses, ahora se sentía lista para enfrentar lo que fuera. Cuando los resultados de los análisis llegaron, el médico la recibió con una expresión de asombro. «Sofía, esto es increíble», dijo, mirando los resultados con incredulidad. «Tus niveles han mejorado mucho. No puedo explicarlo del todo, pero parece que tu cuerpo está respondiendo de una manera que no esperábamos. Estás en remisión». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Era una palabra que no había creído posible. Durante tanto tiempo, había vivido bajo la sombra de su enfermedad, creyendo que su cuerpo estaba destinado a deteriorarse cada día más. Pero ahora, de repente, tenía una nueva oportunidad. La noticia fue como una luz en la oscuridad. Mientras regresaba a su casa de campo, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Ya no estaba condenada a una vida de sufrimiento. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida diferente, una vida que ya no estuviera definida por el dolor ni por el abandono. Con su salud mejorando y su mente más clara que nunca, Sofía comenzó a pensar en lo que quería hacer con su vida. Ya no estaba atada a su enfermedad, ya no era la mujer frágil que dependía de los demás para sobrevivir. Había encontrado fuerza en la naturaleza, en la tranquilidad del campo, y ahora sentía que podía lograr cualquier cosa. Un día, mientras paseaba por el pequeño pueblo cercano a su casa, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: compró un boleto de lotería. No lo hizo porque creyera que iba a ganar. Lo hizo como un pequeño gesto simbólico, una forma de recordarse a sí misma que todavía había oportunidades, que la vida seguía presentándole opciones, incluso cuando todo parecía perdido. Guardó el boleto en un cajón y se olvidó de él. Durante las semanas siguientes, continuó disfrutando de su nueva vida en el campo. Sus caminatas, sus tardes leyendo en el porche, sus noches mirando las estrellas, cada momento era un regalo, una oportunidad de redescubrir quién era. Una semana después, mientras escuchaba la radio en su cocina, la voz del locutor anunció los números ganadores del premio mayor de la lotería. Sofía apenas prestó atención hasta que escuchó que el boleto ganador había sido vendido en el pueblo cercano. Intrigada, fue al cajón, sacó el boleto y lo comparó con los números anunciados. Uno por uno, los números coincidían. Sofía se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Había ganado la lotería. Ella, la mujer que había estado al borde de la desesperación, la mujer que había sido abandonada y que había luchado contra una enfermedad debilitante, ahora era millonaria. El shock fue abrumador. Durante días, no supo qué hacer con la noticia. No podía creerlo. Pero a medida que la realidad se asentaba en su mente, Sofía comenzó a ver el premio como una segunda oportunidad. Había sobrevivido al dolor físico y emocional, y ahora, el destino le estaba ofreciendo algo más. Lo primero que hizo fue invertir en su hogar. La pequeña casa de campo, que había sido su refugio, se convirtió en el lugar donde quería pasar el resto de su vida. Amplió la casa, construyendo una nueva y más grande, con más comodidades. Pero mantuvo su esencia sencilla.
No quería perder la conexión con la naturaleza que había encontrado en ese lugar. También decidió construir una granja, donde pudiera criar animales y vivir de una manera más autosuficiente. La idea de cuidar de algo más allá de sí misma le resultaba atractiva. Y con el tiempo, su granja se convirtió en un lugar de paz y tranquilidad, no solo para ella, sino también para los amigos y vecinos que comenzaban a visitarla. Pero Sofía no se detuvo ahí. Sabía que, aunque el dinero le había traído una nueva oportunidad, también quería usarlo para ayudar a otros. Decidió destinar una parte de su fortuna a organizaciones benéficas y a financiar proyectos en su comunidad. Quería que su éxito fuera algo más que una ganancia personal, quería compartirlo con quienes también lo necesitaban. A medida que pasaban los meses, la vida de Sofía se llenaba de una paz que nunca había creído posible. La tranquilidad del campo, el aire fresco, el contacto con la tierra y los animales le devolvían no solo la salud física, sino también la paz mental. Su pasado con Adrián, que alguna vez había sido una herida abierta y dolorosa, comenzó a desvanecerse. Ya no pensaba en él con amargura. Había encontrado un propósito en su vida que no tenía nada que ver con lo que había sucedido antes. Había superado los desafíos más grandes de su vida, y lo había hecho sola. Sin embargo, la vida de Sofía no estaba destinada a permanecer en esa calma absoluta. Mientras su vida florecía en el campo, en algún lugar de la ciudad, Adrián también seguía con su propia historia, aunque muy diferente de la suya. La noticia del golpe de suerte de Sofía no tardó en llegar a los oídos de Adrián. Después de que la dejó, su vida no había sido la que esperaba. La relación con Camila, que en un principio había sido emocionante y liberadora, pronto se convirtió en una fuente de frustración. Camila no estaba interesada en una relación seria, y cuando la novedad desapareció, también lo hizo su interés por Adrián. A medida que los meses pasaban, Adrián comenzó a sentir que había cometido un grave error. Pensaba en Sofía con frecuencia, preguntándose cómo estaría, si había logrado recuperarse o si todavía estaba luchando contra su enfermedad. Pero nunca tuvo el valor de contactarla, temiendo que lo rechazara o, peor aún, que ya no quisiera saber nada de él. Cuando se enteró de que Sofía había ganado la lotería, su primera reacción fue de incredulidad. No podía creer que la mujer que había dejado en su peor momento ahora viviera una vida de éxito y comodidad. ¿Cómo era posible que Sofía, la mujer que él había abandonado, prosperara mientras él se sentía cada vez más miserable? El día que volvió a ver a Sofía fue por accidente. Adrián había viajado al pequeño pueblo cercano a su casa por motivos de trabajo, y mientras conducía por los caminos rurales, vio una propiedad grande y bien cuidada. Al principio, no pensó mucho en ello, pero cuando reconoció a Sofía caminando por el jardín, se quedó sin aliento. Allí estaba ella, radiante y feliz, con una sonrisa en el rostro que él no había visto en años. Su cabello brillaba bajo el sol, y el aire despreocupado con el que se movía le indicaba que había encontrado la paz que él nunca había imaginado. Adrián sintió una punzada de celos tan profunda que casi lo dejó sin aliento. Durante días, no pudo dejar de pensar en lo que había visto. No podía soportar la idea de que Sofía hubiera logrado tanto sin él, de que hubiera encontrado la felicidad que él mismo no había logrado alcanzar. Finalmente, decidió actuar. El resentimiento y la frustración comenzaron a consumir a Adrián. A pesar de que había sido él quien decidió dejar a Sofía, no podía soportar verla feliz sin él. En su mente, comenzó a convencerse de que merecía una parte de la fortuna de Sofía. Después de todo, habían estado casados durante años. ¿No tenía él algún derecho a lo que ella ahora poseía? La envidia se convirtió en rabia, y esa rabia lo llevó a tomar una decisión imprudente. Decidió que si Sofía no compartía su éxito con él, se lo tomaría por la fuerza. Una noche, Adrián condujo hasta la casa de Sofía con la intención de robarle. Sabía que vivía sola y que la propiedad estaba bastante aislada. Estacionó su coche lejos de la casa para no ser detectado, y con una pequeña palanca, forzó la cerradura de la puerta trasera. El interior de la casa estaba en silencio. Adrián se movió con cautela, buscando objetos de valor. Se llevó algunas joyas, dinero en efectivo y otras pertenencias que pensaba que podía vender fácilmente. Mientras recorría la casa, una mezcla de adrenalina y resentimiento lo invadía. Sin embargo, mientras estaba en medio del robo, escuchó un ruido desde el piso superior. Sofía se había despertado. En pánico, Adrián recogió lo que pudo y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad antes de que ella pudiera verlo. A la mañana siguiente, cuando Sofía descubrió que su casa había sido robada, sintió una mezcla de incredulidad y miedo. La idea de que alguien hubiera entrado en su hogar, en su refugio, la perturbaba profundamente.
Inmediatamente llamó a la policía y les explicó lo sucedido. Aunque no tenía pruebas concretas, una sospecha comenzó a formarse en su mente: Adrián. La policía inició una investigación, y no pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Los amigos en común comenzaron a hablar, y pronto la historia del resentimiento de Adrián hacia Sofía se hizo evidente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y la policía lo confrontó. Bajo la presión de la investigación, Adrián finalmente confesó lo que había hecho. Fue arrestado y acusado de robo. El caso llegó a los tribunales, y Sofía, con la cabeza en alto, asistió a todas las audiencias. Ya no era la mujer frágil y dependiente que había sido durante su matrimonio con Adrián. Había crecido, había aprendido a valerse por sí misma, y estaba decidida a que él enfrentara las consecuencias de sus acciones. Adrián fue condenado, y Sofía recuperó todas las pertenencias que le había robado. Pero más allá de la justicia legal, Sofía se dio cuenta de que había ganado algo mucho más importante: su libertad emocional. Había pasado de ser una mujer rota y traicionada a una persona fuerte, independiente y plena. Nada ni nadie, ni siquiera Adrián, podría quitarle eso. Con el paso del tiempo, la vida de Sofía continuó prosperando. La tranquilidad del campo, su nueva casa y la pequeña granja que había creado se convirtieron en un símbolo de su renacimiento. Su salud se mantuvo estable, y su alma encontró la paz que tanto había buscado. Sofía decidió dedicar gran parte de su fortuna a ayudar a otros. Fundó un refugio en su propiedad para mujeres que, como ella, habían pasado por traiciones o situaciones difíciles. Su hogar se convirtió en un santuario para quienes necesitaban un lugar seguro donde sanar. Adrián, por su parte, desapareció de la vida pública tras su condena. Su ambición y egoísmo lo habían llevado a la ruina, y nunca pudo superar el hecho de que Sofía, la mujer que había abandonado, había construido una vida mejor sin él. Pero Sofía ya no miraba hacia atrás. Había encontrado en la naturaleza, la tranquilidad y su propia fortaleza, una nueva vida que le pertenecía por completo. Ahora vivía en paz, rodeada de todo lo que había aprendido a valorar: la libertad, la tranquilidad y la capacidad de reconstruirse desde las cenizas.